Y continuamos aquí con más alta política. Estoy con el senador Gramaglia. Muy buenas noches, senador Roberto. Sí. Vamos a hablar. Nos podemos hasta tutear Sí, porque por nos supuesto. conocemos. Un gusto que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas noches Andrés, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes que nos están sintonizando. 10º año que hacemos alta política junto a Javier Cornejo, así que la felicitaciones. verdad, la 10ª temporada. Toda vez que el tiempo me lo permite los veo, te aclaro, estando acá en Salta digamos, mientras estoy acá en la ciudad, así que trato de verlos. Yo cuando hablamos de un hombre de experiencia política, podemos hablar de Roberto Gramaglia como un hombre que fue un intendente comprometido con Sumetán, comprometido en tu tarea. Digamos, en definitiva, podemos hablar de política en función de tu vocación, porque has tenido esa vocación siempre. Sí, con todo gusto. ¿Cómo vivís este momento? ¿Ves un momento de bisagra en el país, más allá, digamos, de que haya ganado el presidente Macri la elección? El cambio venía porque la historia, ¿no? pide cambiar. Bueno, yo creo que, a ver, el presidente está haciendo todo lo que desde el punto de vista de las cosas que él entiende, tratando de llevar adelante el país. Es obvio que es un momento bisagra, pero también un momento muy complicado el que le toca gobernar. Creo que, sin hacer ninguna comparación, él es el primer presidente no peronista ni radical después de Arturo Frondizi. Claro, bueno, tenés razón, porque en realidad Frondizi llega Dejemos de lado como los gobiernos desarrollista. Sí, venía de la UCR, que después se hace UCRI, pero tomándolo como UCRI, el presidente Macri, claro, tiene, digamos, desde 1963, que claro, no hay un presidente civil, hablemos de presidente civil, claro, que no esté vinculado o al radicalismo o al justicialismo, ¿no es cierto? Bueno, eso ya es de por sí una situación para tener en cuenta. El país ha optado por una opción diferente. Yo creo que por ahí al gobierno nacional lo que le viene bien serían opiniones políticas que lo puedan ayudar sobre decisiones que tiene que tomar. Por ejemplo, no es mi estilo hacer críticas y esto el estilo. A mí me preocupa, por ejemplo, una cosa común y no para quedar bien con la gente. Yo veo que se han hecho muchos esfuerzos y no se pueden causar el tema de los precios relativos, la inflación y demás en la Argentina. Eso es una cosa que a mí me preocupa y me parece que el presidente en ese aspecto tiene que poner mucho énfasis en lograrlo. No soy amigo de los controles de precios, no hablamos de eso. Pero sí, a ver, hay muchos que dicen, así como existió un Moreno, por ejemplo, que fue un secretario de Comercio, que tuvo un rol protagónico, quizá a lo mejor podría existir un secretario de gobierno con el perfil... No sé si con el perfil de Moreno. No digo con el perfil de Mauricio Macri. Bueno, a eso me refiero. Sí, porque... No, con el perfil de Mauricio Macri. Claro. Pero con el rol que que tiene que tener para una Argentina que tiene una historia vinculada a la inflación, ¿no? Hay como es casi cultural. Eso... años, más que el tiempo que pasa de Frondizi a Macri. Por eso digo. Mucho más. Sí. Inclusive, yo veo los programas de política, obviamente, yo soy una persona que vivo viendo programas de política. Algunos comentaristas de Buenos Aires dicen que el presidente por ahí no encaró algunas cosas en función de una estrategia de conservación de poder. A mí me parece que, por ejemplo, estas cosas hubiera venido bien un gran acuerdo social y político en la Argentina para esto y, por ejemplo, para temas de tarifas y demás, porque había que corregir, ahora hay que ver siempre cómo se hace. Digamos que el fin es claro, es decir, pero la metodología es revisable. Claro, porque por ejemplo, si vos tienes en el que tiene un mayor impacto de la economía,
un mayor impacto de estas cosas sobre su economía propia, esto al final termina siendo negativo hasta para los propios búsqueda del desarrollo, del despegue de la economía. Porque nosotros seguramente que el campo va a aportar, eso no dudamos que lo haga. La industria tiene algunas dificultades, pero el motorcito interno es el consumo, pero no quiero plantear yo no soy un economista, pero no quiero plantear un tema del consumo como fogonear el consumo a toda costa, porque tampoco es eso. Yo lo que creo es que por ahí la gente no le alcanza lo que percibe para poder volcarlo en determinadas áreas que hoy dicen, yo siento más la crisis, o el cimbronazo. Y yo creo que por ahí, y sin ir más lejos, Andrés, por ahí se dice que hay muchos argentinos que aprovechan los feriados largos para ir a Chile, o a veces la gente que sale y demás cosas. Yo pienso que es a veces por los precios relativos internos nuestros, porque indudablemente tienen que ver con eso. ¿Son los costos muy altos en Argentina? También, muy alto. Dice que tenemos carga tributaria que obviamente no puede ser responsabilidad del gobierno, son historias de las primeras imposiciones, no la primera, pero de los primeros lugares en el mundo, lo que acá tributamos. Bueno, habrá que ver, porque tampoco se puede desfinanciar el Estado. O sea, acá no es, bueno, bajemos los impuestos, saquemos, no. O sea, para financiar al Estado, o generamos ingresos a través de impuestos, o gastamos menos, o nos endeudamos. No hay mucha cosa. Y guarda con gastemos menos, porque el gasto hay que tener cuidado cuando se lo toca, que repercute o socialmente con los que menos tienen, o indirectamente en la economía. Porque aparecen los que le venden al Estado, o los que tienen vinculación con el Estado, o que tienen un problema digamos así, de continuidad, o lo que fuere. Así que quiere decir que lo que importante es el shock de confianza. Si es un gobierno confiable, puede haber más inversión y más producción. Si no producimos más, no generamos riqueza, digamos. Tal cual. Está por ese lado. Es que es cierto. Y Argentina no crecía, hacía 4 o 5 años que no había también tenemos una inercia en ese aspecto que hay que tenerla presente. Yo creo que ahí hay que poner todos los esfuerzos. Yo no soy quien para recomendarle al presidente, pero me parece a mí que... Te quiero preguntar por Salta, digamos, tu mirada como un hombre, un político de Salta de muchos años y como senador. ¿Ves una Salta con un potencial que es lo que de alguna manera, está bien, son pocos minutos, habría que hacer muchas cosas, pero ¿cuál es tu mirada, digamos, cómo ves el norte en este momento? Bueno, el norte tiene problemas estructurales que todos los conocemos. Hay problemas de la pobreza estructural, hay problemas de conectividad, ni no me hablo solamente de la cuestión de lo que es Internet, sino de conectar zonas, por ejemplo, y personas fundamentalmente. Yo creo también que más allá del esfuerzo que hace el gobierno nacional en apoyar a Salta y el que ha hecho el gobierno de la provincia, en los diferentes gobiernos y particularmente en el de Juan Manuel Urtubey, hay que tratar de darle una continuidad para poder levantar esos indicadores, y después, por supuesto, hay programas, hay un plan trazado, que es el programa 2030. Yo creo mucho en los planes estratégicos, pero no en los planes en sí. Bueno, lo dijiste, rescatar eso, el 2030 como un trabajo que está hecho. Es un trabajo y hay que tenerlo en cuenta. Que hay que tomarlo, y debería ser una cosa que lo conozca toda la dirigencia y que la dirigencia diga, este no es el plan del gobierno, este es el plan de los salteños y es el plan que nos tiene que llevar a buen puerto, que a lo mejor haya que hacer algunas correcciones, porque viste que en la Argentina los planes estratégicos se proyectan a 8 o 10 años, un poco más, pero Argentina somos de la contingencia. Es del medio del cortoplacismo, ¿no? El corto plazo, entonces ahí habría que ver... Me gustó que largues eso, lo voy a tomar, el 2030 hay que volverlo a poner arriba de la mesa. Claro, el 2030 está vigente y hay que tratar de irlo llevando y que la gente lo conozca y que la gente lo tome como una cosa propia. En mi gestión municipal nosotros elaboramos 2 planes estratégicos.
Uno del 98 al 2005 y otro del 2000, a fines del 2005 hasta fines del 2016. Y los tuvimos que ir ayornando, como consecuencia de las cosas que van cambiando. O sea, imagínate vos que en 1998 teníamos la ley de convertibilidad. Ya por eso digo. Para tener una idea. Sí. Es poco el tiempo, ¿no? Ahí cuando vos analizás, decís cuántos planes económicos que... Claro, o sea, son... y tenemos que, y todos tenemos que tratar de salir del cortoplacismo. Yo no digo que la coyuntura no se la atienda, no, Andrés. No. Eso hay que atenderlo con todos los problemas de la coyuntura. Pero es como dice el refrán, que el árbol no nos haga perder de vista el bosque, o sea, que la coyuntura no nos haga perder de vista lo estructural, lo que debemos llevar para adelante, ¿no? Y es lo que nos puede dar el ámbito de crecimiento, industrializar nuestra ruralidad, que vos lo conocés. Por ejemplo, o sea, nosotros necesitamos industrializar el campo, necesitamos, por ejemplo, que podamos tener, por ejemplo, no solo el tema de los ferrocarriles, sino la conexión con la hidrovía Paraná-Paraguay, y también tenemos que ver con el tema del aprovechamiento integral del río Bermejo. Yo no lo digo y no quiero invadir jurisdicciones. Pero ahí estuve acompañando a un desarrollista de Metán, que es el profesor Eduardo Poma, que él tiene largos estudios hechos desde la época de Frondizi, como buen frondicista que es, sobre el tema del Bermejo y demás cosas. ¿Qué tema es? Ese es un tema muy integral. Años y años y años. Y hay que ver, o sea, porque a lo mejor no sé si solamente se puede hablar de navegabilidad, se puede aprovechar todo lo que tiene que ver con riego, provisión de agua potable. ¿Te acordás la Corebe famosa? Claro, bueno, la Corebe, Río Bermejo durante años. La Corebe ha funcionado, pero yo creo que lo que tiene que pasar del terreno al terreno de los hechos. Quiero preguntar, ahí está el director, ¿hay tiempo de hacer la columna o no hay tiempo de hacer? No, quedan 2 minutos, no hay tiempo... Le hemos robado al columnista. No, ahí con Javier, pero porque quedaban 2 minutos. Pero voy a anotar esto del 2030 como un dato que lo tenemos que poner arriba de la mesa de la política de nuevo. Con todas las cosas, ¿no? Que eso y que puede estar con el Plan Belgrano totalmente. Pero por supuesto, el Plan Belgrano es muy necesario para el norte argentino, no solo para el NOA, sino para el NEA, y las cosas comunes del NOA-NEA que tenemos, no solo las vías de comunicación, la hidrovía, todo lo demás. Roberto, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Además, cuando vos quieras, como senador, además, porque tenés todo un departamento, volcar algunos datos que mucha gente ve, es bueno, porque es interactuar con el público y tratar de que conozcan, digamos, la Perfecto. Por ejemplo, política, sin ocupar más espacio, en el departamento de Metán, en el municipio de Galpón, para citar un caso, hay un proyecto de los consorcios de regante del aprovechamiento de la margen derecha, o sea, de la margen sur del río Juramento, para regar el departamento de Metán, porque se riega Anta fundamentalmente. ¿Y alcanza? Sí, hay un proyecto común de llevar el agua por arriba y irla bajando y terminar en el límite con Santiago del Estero. Uy, eso sería fantástico, porque eso incorporaría muchas hectáreas de la producción. Y es un convenio, claro que sí, y fundamentalmente de todo tipo, algunos propietarios más grandes y algunos mucho más pequeños o medianos. Y está firmado un convenio en la época que Zamora era gobernador de Santiago y Juan Manuel empezaba la gobernación de... ¿Eso está para salir o está...? No, eso es un proyecto que hay que trabajarlo y con Nación, obviamente. Yo lo estoy impulsando a través de hídricos de la provincia, pero para citar, ya que hablamos de desarrollo... Hay que decirle a Alfredo Fuertes que lo... Sí, Alfredo está en ese tema, y Oscar Jorge Dim también, y toda la gente que... Qué bueno, son buenas noticias, siempre alienta eso. Obviamente, que eso está en la fase de la gestión, hay que procurar que esto se vea... Así que la margen sur, Juramento, todo lo que es Galpón, hacia... a la derecha, porque es a la derecha, porque a la izquierda, que es la margen norte, es todo Anta. Y yo estoy trabajando también en un proyecto de diques en Metán. ¿Diques? Eso nos vas a contar en otra vez que venga. Muchas gracias.